La calma en el universo 7, una fachada forjada por milenios de vigilancia Saiyajin y tratados celestiales, se desvaneció abruptamente. La anomalía cósmica sentida en la Tierra no fue una advertencia, sino la primera onda de choque de una invasión. Desde las cicatrices en el tejido de la realidad, portales de energía cruda se abrieron en puntos estratégicos del vasto cosmos. De ellos emergieron flotas inmensas, no de naves pulidas y tecnológicamente avanzadas, sino de armadas forjadas en la desesperación y el resentimiento. Eran las fuerzas de los universos resucitados, sus naves y guerreros reflejando la arquitectura y las técnicas de civilizaciones que habían sido borradas de la existencia. Estos no eran solo ejércitos, eran manifestaciones de un odio ancestral. Cada ser que regresaba de la nada traía consigo el recuerdo amargo de su aniquilación, un rencor profundo contra Senno-sama, contra los universos que sobrevivieron, y especialmente contra los Saiyajin, a quienes veían como los favoritos del cosmos. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y un deseo implacable de venganza. Sus habilidades eran variadas, desde seres capaces de manipular la energía oscura, hasta razas con una fuerza física comparable a la de los demonios más fuertes, y especies que podían corromper el ki o distorsionar la realidad a pequeña escala. No tenían un solo líder visible, sino una miríada de caudillos que compartían un objetivo común: desmantelar los universos existentes y reclamar lo que sentían que les había sido robado. La primera oleada se dirigió hacia los planetas más cercanos a los puntos de aparición, mundos remotos y desprotegidos que cayeron rápidamente bajo el asalto. Los informes de destrucción masiva y masacres indiscriminadas llegaron a la Tierra a través de los canales de comunicación de los Saiyajin y de los ángeles. Ciudades enteras se desvanecían, civilizaciones milenarias eran reducidas a polvo cósmico. El mensaje era claro: no habría piedad. Esta no era una guerra de conquista territorial, sino de aniquilación existencial. Daishinkan, desde el Palacio de Senno, no tardó en enviar nuevas directrices. La fase inicial de contención había fallado. La escala del regreso era mucho mayor de lo previsto. Los universos resucitados no eran solo una molestia, sino una amenaza existencial que debía ser aplastada con determinación. El gran sacerdote emitió una orden de movilización total. Todos los dioses de la destrucción, sus ángeles, los Kaioshins, y por supuesto, la fuerza de élite de los Saiyajin, debían prepararse para el combate frontal. La Tierra, como punto de reunión estratégico, vería llegar a más aliados, pero también se convertiría en un objetivo prioritario. La era de la paz había terminado. La guerra de los mundos perdidos había comenzado su brutal fase activa, arrastrando a todos los seres vivos a un conflicto de proporciones inimaginables. Con la orden de Daishinkan resonando en el cosmos, la Tierra se transformó de un punto de reunión a un cuartel general improvisado de la defensa multiversal. La Academia Kuo, un día un centro de aprendizaje mundano, se convirtió en una base bulliciosa, con naves divinas aterrizando en sus terrenos y auras de ki que harían temblar a cualquier mortal. Más dioses de la destrucción y sus ángeles llegaron, sus temperamentos chocando con el caos que se avecinaba. Pero incluso entre ellos, el aura de Vegeta, el orgulloso príncipe del universo 7, aunque bajo el mando de Goku, era particularmente intensa. Vegeta había llegado con una escolta de élite Saiyajin, su rostro una máscara de furia contenida. Para él, esta invasión era un insulto personal a la supremacía de su raza. Ver a otros planetas de su universo ser devastados por seres que deberían estar muertos, encendió su furia Saiyajin. Insectos insolentes. Gruñó, sus puños apretados mientras observaba proyecciones de las batallas iniciales. Senno-sama los borró por una razón. ¿Cómo osan siquiera existir de nuevo? Su ira era un contraste con la calma calculada de Goku, quien observaba los datos con una intensidad silenciosa. Su resentimiento les ha dado una forma de regreso, Vegeta, respondió Goku, su voz tranquila pero firme. Y con ella, una fuerza que no podemos subestimar. Debemos ser estratégicos. Mientras tanto, los líderes de las facciones de DXD, Rias, Sona, Circe, Lucifer, Michael, Azazel y otros, se movían entre los dioses y Saiyajin, intentando comprender la escala de lo que se les venía encima. La brecha de poder era abismal, pero su determinación era inquebrantable.
Akeno se mantenía cerca de Goku, su presencia una ancla para su príncipe en medio de la tormenta. Ella no solo lo observaba como su amado, sino como su líder, admirando la forma en que manejaba la creciente tensión. Los dioses están divididos sobre la táctica inicial, informó Whis, deslizando su báculo. Algunos quieren un ataque frontal masivo, otros sugieren una defensa más cautelosa. Fue entonces cuando Goku se irguió. No podemos esperar. Cada segundo que pasa, más mundos son devastados. Sus ojos se encontraron con los de Vegeta. Necesitamos golpear. Necesitamos mostrarles que este universo no es un trofeo. La calma de Goku escondía una furia gélida, una que rara vez emergía. Era la ira del guardián que veía su dominio profanado, la indignación del príncipe que sentía la vida de sus protegidos amenazada. No era la ira salvaje de un Saiyajin común, sino la determinación implacable de alguien que había nacido para proteger, y que ahora se veía forzado a aniquilar. La sala de mando se llenó de la tensión de la indecisión divina. Los dioses de la destrucción, acostumbrados a imponer su voluntad con un chasquido de dedos, se encontraban frente a una amenaza sin precedentes, una que desafiaba la propia autoridad de Senno-sama. Goku escuchó los argumentos y contraargumentos, su mente analítica procesando cada dato, cada cálculo de riesgo. La estrategia de un ataque masivo y disperso parecía la más lógica para contener la oleada inicial, pero carecía de la precisión necesaria para desmoralizar al enemigo. La defensa, por otro lado, sacrificaría demasiados mundos. Finalmente, Goku tomó la palabra, su voz grave resonando por encima del murmullo. No lucharemos a la defensiva. No podemos permitir que el miedo se extienda. Sus ojos plateados brillaron con una luz fría. Y no dispersaremos nuestras fuerzas. Concentraremos nuestro golpe. Miró a Whis y Vados. Necesitamos localizar el punto de mayor concentración enemiga. Su centro de mando o el portal principal por donde emergen. Whis asintió con una leve sonrisa. Un plan audaz, príncipe. La ubicación principal se encuentra en el sector Gamma 7, un cúmulo estelar recientemente repoblado por sus fuerzas. El flujo de energía allí es masivo. Excelente, replicó Goku. Vegeta, Gohan, Piccolo. Prepárense. Su mirada se posó en los líderes de DXD. Rias, Issei, Akeno, Sona. Su conocimiento del ki oscuro y las habilidades de los demonios y ángeles caídos será vital para identificar sus debilidades y posibles trampas. Necesito su consejo. Akeno se adelantó, sus ojos reflejando la determinación de Goku. A su servicio, mi príncipe. Con mucho gusto, exploraremos las profundidades de sus oscuras energías. Su tono era respetuoso, pero con un matiz de su habitual coqueteo. Goku le dedicó una pequeña y casi imperceptible sonrisa. Sé que sí, Akeno. La decisión de Goku sorprendió a algunos de los dioses de la destrucción por su audacia, pero la autoridad natural del príncipe Saiyajin y la confianza en su ultra instinto innato eran innegables. Se formaron los equipos de ataque inicial. Goku, Vegeta y Gohan liderarían la vanguardia, respaldados por un pequeño contingente de Saiyajin de élite. Los dioses de la destrucción y sus ángeles supervisarían la retaguardia y estarían listos para intervenir si la situación escalaba más allá de lo manejable. La primera incursión de la guerra multiversal estaba a punto de lanzarse, una misión vital para demostrar la superioridad de los defensores y sembrar el miedo en los corazones de los invasores. El objetivo, el sector Gamma 7, y la aniquilación de la primera cabeza de la Hidra renacida. El viaje a la sector Gamma 7 fue instantáneo gracias a la velocidad de Whis. Al llegar, la vista era apocalíptica. Un cúmulo de estrellas moribundas, planetas destrozados y la inmensa flota enemiga flotando en el vacío. Miles de naves, muchas de ellas grotescamente orgánicas, otras formadas por escombros planetarios reanimados, formaban un muro impenetrable. La atmósfera estaba cargada de una energía opresiva, el ki corrosivo de la venganza de los universos revividos. Parece que estaban esperando, gruñó Vegeta, transformándose al instante en Super Saiyajin Blue Evolver, su aura azul crepitando. ¡Qué ingenuos! Antes de que nadie pudiera reaccionar, el príncipe Saiyajin cargó como un bólido, disparando ráfagas de ki que pulverizaron las primeras naves. Gohan, en su estado místico, lo siguió de cerca, desatando una andanada de ki contra las formaciones enemigas. La batalla había comenzado. Goku observó por un instante, su rostro inexpresivo mientras su ultra instinto analizaba el campo de batalla. Percibió la densidad de las fuerzas enemigas, los puntos débiles en su formación, la presencia de seres con ki especialmente potente.
No podemos permitir que se consoliden, murmuró para sí mismo. Luego, sin una transformación visible, una corriente plateada de ki puro lo envolvió. No era una explosión de poder, era una manifestación de control absoluto. Desapareció en un destello, su velocidad superando la luz, moviéndose no solo a través del espacio, sino anticipando cada reacción del enemigo. El choque fue una sinfonía de destrucción y precisión letal. Las naves que intentaban disparar a Goku se veían repentinamente destrozadas desde adentro, sus propios disparos redirigidos contra ellas. Los guerreros que se lanzaban sobre él se encontraban con una pierna o un puño en el lugar exacto y en el momento preciso, antes de que siquiera pudieran registrar su ataque. Goku no esquivaba en el sentido tradicional. Su cuerpo reaccionaba por sí mismo, bailando entre las ráfagas de energía, sus puños y patadas conectando con una fuerza inimaginable, pulverizando escudos y armaduras. Su ultra instinto innato le permitía leer el flujo de la batalla, encontrar la ruta más eficiente para desmantelar la formación enemiga con una economía de movimiento aterradora. Los invasores, que esperaban una batalla brutal pero convencional, se encontraron con un depredador fantasmal que diezmaba sus filas sin un solo golpe desperdiciado. La furia calculada del príncipe Saiyajin se desataba, no en gritos, sino en la aniquilación silenciosa y metódica de sus enemigos. El sector Gamma 7 se convirtió en un matadero cósmico, un testimonio de la superioridad de los guardianes del universo 7. La incursión en el sector Gamma 7 fue un éxito brutal. Las fuerzas de los universos revividos fueron diezmadas, su centro de mando desmantelado, y el portal principal por donde emergían las naves colapsó bajo la presión combinada del ataque de Goku, Vegeta y Gohan. La superioridad individual de los Saiyajin, magnificada por el ultra instinto de Goku, había sido devastadora. Los remanentes de la flota enemiga huyeron en desorden, dejando atrás solo escombros y la fría memoria de la venganza. De vuelta en la Tierra, el equipo de reconocimiento de TXD, liderado por Akeno, había monitoreado la batalla a través de las proyecciones de Whis. La magnitud del poder de Goku los había dejado sin aliento. Issei, incluso con su voz Gear, no podía comprender la escala. ¡Increíble!, exclamó, con los ojos bien abiertos. El príncipe es un monstruo. Rias asintió, su rostro serio. Su poder trasciende lo que conocíamos. Akeno, sin embargo, miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Veía la eficacia letal de Goku, pero también el aura gélida que lo rodeaba en el combate, una perfección que a veces la hacía sentir distante. Cuando Goku y los demás regresaron a la base, el ambiente era de una victoria amarga. Sabían que esta era solo la primera escaramuza, una advertencia, no el final de la guerra. Goku, aunque impecable en su ultra instinto, llevaba el peso del combate en sus ojos. Se dirigió directamente a la sala de mando, discutiendo los próximos pasos con los dioses y los ángeles. Más tarde, Akeno encontró a Goku solo en una de las habitaciones más tranquilas de la Academia Kyo, mirando por la ventana las estrellas que ahora parecían más amenazantes. Goku, llamó suavemente, acercándose a él. Él se giró, su expresión relajándose al verla. Ella sintió una punzada de alivio. «Eres asombroso en la batalla, mi amor». Pero, su voz se detuvo. Goku la miró, sus ojos plateados mostrando una comprensión inusual. «Pero mi poder es impersonal, ¿verdad?», completó él. Akeno asintió. «A veces te veo y siento que estás tan lejos, en un plano al que no puedo llegar». Goku extendió una mano y acarició su mejilla, su toque suave pero firme. «Mi ultra instinto es mi deber, Akeno. Mi responsabilidad. Pero tú eres mi ancla. Mi realidad. Lo que me recuerda que no solo lucho por el cosmos, sino por lo que amo». Susurró las últimas palabras, su voz grave. Luego, con una sonrisa pícara que hizo que el corazón de Akeno se acelerara, la atrajo más cerca. «Y hablando de anclas y realidades, una victoria tan importante merece una celebración, ¿no crees? Una muy personal». Sus ojos bailaron con un toque pervertido, y Akeno soltó una risita suave. «Oh, príncipe», ronroneó, sus brazos rodeando su cuello, siempre tan calculador, incluso para los placeres. «Me gusta esa faceta tuya». Él la besó con una pasión que desmintió su exterior serio, el peso de la guerra momentáneamente olvidado en la calidez de su intimidad compartida. En ese momento, en la quietud de la noche terrestre, el príncipe guardián encontró su propio refugio, sabiendo que la verdadera batalla aún estaba por venir.